Bienvenidas y bienvenidas todos. Mi nombre es Sergio Cuadros, actual director del área de eventos y relaciones institucionales de la revista Económica, y hoy estaría a cargo de la entrevista de hoy. En esta oportunidad hablaremos sobre la heterogeneidad de la distribución de riqueza y su relación con el crecimiento económico post-pandemia. Tratamos este tema ya que nos interesa conocer cuáles han sido las dinámicas de la desigualdad luego de este gran evento. Para esto tenemos a César Castillo, magíster en Economía por la Universidad del Pacífico, eh, y actual estudiante de posgrado en Economía de la New School for Social Research, y está especializado en áreas de macroeconomía, economía política, historia económica y filosofía social. Buenas tardes, César. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias también por poner en debate este tema que es muy interesante y que apremia, dadas las presentes circunstancias en el país, ¿no? Y a nivel global también. Muchas gracias por la invitación. Eh, Bueno, bueno, sí. Bueno, muchas gracias y bueno, con eso empezamos. Y, por ejemplo, en primer lugar, muchas veces hablamos de crecimiento económico y la reducción de pobreza durante esas 2 décadas. ¿Y qué con respecto a la desigualdad en primer lugar? ¿Qué podemos aprender del Perú en esos últimos años, esos últimos 20 años? La investigación sobre crecimiento económico a nivel macro siempre ha estado fundamentalmente ligada al estudio de la producción, al estudio de la estructura de las industrias, es decir, la estructura sectorial de la economía, y también ha estado conectada con la generación nacional o, de nuevo, agregada del ingreso nacional. En ese sentido, hay siempre una interacción entre crecimiento económico y desigualdad. Hay algunos autores que han sostenido que si es que se entiende el desarrollo económico como simple evaluación del crecimiento económico, entonces no vale la pena hacer el análisis de la desigualdad. Por ejemplo, Robert Lucas tiene este famoso paper, reconocido a 80s, 90s, 80s creo que es, sobre cómo es que para estudiar titulado La mecánica del desarrollo económico, y en donde él discute que no es necesario estudiar la desigualdad. Sin embargo, ese tipo de perspectivas está un poco sesgada. Cuando uno ve los resultados actuales, y hay muchos estudios del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y previo a eso también estudios académicos desde la economía política, la historia económica, o la simple, o de nuevo, la macroeconomía más tradicional, hay estimaciones que explican cómo es que la evolución de la desigualdad, mejor dicho, el incremento de la concentración tanto del ingreso como la riqueza puede desacelerar el crecimiento. Teóricamente esto es muy antiguo porque ya teníamos en la literatura de la economía política clásica algunas tesis sobre el subconsumo que aparecen en los trabajos, por ejemplo, de Marx en El Capital, pero también algunos de sus seguidores como Rosa Luxemburgo, y al mismo tiempo figuras del siglo XX como Keynes eh, teorizan también o imaginan cómo es que de alguna manera las dinámicas de ingreso impactan en el consumo agregado o la demanda agregada, y por ende en el crecimiento económico final. Y luego otros discípulos de Keynes como Caldor u otros lectores de Keynes como Pasinetti eh, o economistas como Kalecki, asociados un poco también a la tradición post-keynesiana, evalúan y modelan, presentan perspectivas teóricas sobre cómo es que la desigualdad o la división, la distribución del ingreso entre ganancias y salarios afecta la dinámica de crecimiento y por ende, o en el intermedio, la del empleo. En el caso de Perú, lo que tenemos en la actualidad es ya hablando en términos más prácticos, es un caso muy claro de cómo es que los efectos de la desigualdad sí están conectados con la generación de crecimiento económico, la de desarrollo económico. No hace mucho, o más recientemente, ha fallecido el profesor Adolfo Figueroa, por ejemplo,
intelectuales como él o como Richard Webb han hecho mucha investigación sobre cómo es que la concentración del ingreso en países de ingreso medio o que en la década de los 70s, 80s podría calificarse como subdesarrollados como Perú, muestran ciertas características de heterogeneidad estructural o de desarrollo limitado en industrias como la manufactura. Entonces, hay de por sí cierta conexión práctica entre los estudios de desigualdad y los estudios de desarrollo y crecimiento económico. Y actualmente, bueno, con lo que ha ocurrido con la pandemia, con lo que ha ocurrido luego de la pandemia, uno se da cuenta cómo es que la concentración del ingreso y la riqueza de alguna manera es una eh, restricción adicional que la política fiscal o la política estatal que busca paliar los efectos, que buscó paliar los efectos de la pandemia, ha debido de considerar, ¿no? Digamos, prestaciones sociales, inyecciones monetarias a microempresas o medianas empresas, todo eso, digamos, está dentro también o intenta estar dentro del conjunto de políticas que uno podría clasificar como políticas de redistribución, ¿no? Y por ende, de alguna u otra manera, están ligadas también a la evaluación de la desigualdad en el Perú. Ujú. Muchas gracias, César. Y eso con respecto a la desigualdad, ¿no? En los últimos años. Y con respecto a la pandemia, hemos visto que muchas de las familias perdieron sus empleos, muchas de las familias perdieron incluso ahorros a través de no sé, retiros de las AFP, por incluso algunas familias que tenían esos ahorros, por así decirlo. Entonces, ¿qué podríamos decir del impacto de la pandemia? Y claro, es un hecho de que afectó a todos negativamente, ¿no? Pero, eh, ¿qué tan diferente ha sido el impacto dependiendo de los estratos o dependiendo de los niveles de ingresos pre-pandemia? Ujú. Bueno, esta es una buena pregunta. Lo que ha sido claro, por ejemplo, y aparece en las estadísticas del Instituto Nacional, del INEI, perdón, ahí en Perú, pero también en estudios internacionales como los del de, o el estudio de ingresos de Luxemburgo, el LIS, la base de datos del LIS, ha habido un incremento del coeficiente de Gini, por ejemplo. Entonces, esto, como digamos, estudiantes de economía o ya gente especializada en la disciplina, conoce que el coeficiente de Gini es un indicador de la evolución de la concentración del ingreso. Entonces, lo que uno ve es que a pesar de la disminución que se ha ido, en las cifras oficiales que se ha ido experimentando hacia 2019, la pandemia ha significado un retroceso en esta disminución. Ahora, si es que uno va y uno puede discutir también la dinámica que ha seguido el coeficiente de Gini o que se registra en las cifras estatales sobre el coeficiente de Gini, porque bueno, tiene muchas limitaciones de su representación de individuos o de adultos a nivel nacional o su representación de hogares, o no incluye, por ejemplo, a los millonarios o gente de altos ingresos o que posee altos niveles de riqueza en el Perú. Entonces uno puede ir a ver, por ejemplo, otros estimados de los ingresos altos, los top 10%, top 1%, o también los de riqueza, y uno ve que durante pandemia el resultado ha sido de nuevo un incremento de los top income shares, es decir, las participaciones de los ingresos en el top y lo mismo con el top de riqueza. Y, pero al mismo tiempo ha habido una disminución, ya en el caso de la desigualdad de riqueza, en el porcentaje de riqueza que ha tenido la clase media en el Perú. Por ejemplo, las cifras actuales de la base de datos de desigualdad mundial, el WIT, del Laboratorio de Desigualdad Mundial en Paris School of Economics, muestran que, por ejemplo, del top income 10%, en 2000 poseía 0,55 o 55% del total del ingreso nacional antes de la imposición de impuestos y hasta 2020 esa cifra aumenta en 61%. Es decir, el ingreso nacional se concentra hacia el top 10% y ese top 10% posee 61%. Lo mismo con el top 1%, es decir, el 1%
con mayores ingresos en la población pasa en el 2000 de tener a 20% del ingreso nacional a poseer 28% del ingreso nacional en 2020. Lo mismo con la riqueza, por ejemplo, el top 10 pasa de tener 77% en el 95 a poseer o a mantenerse estable en un 76%, y mientras que las cifras del fondo o del lado bajo de la distribución, es decir, del fondo del 50% menos rico, se mantienen en menos del 0,3% hacia luego de la pandemia. Entonces, ha habido un efecto negativo para las personas que se encuentran en la parte baja de la distribución de la riqueza, que generalmente son personas que dependen mucho de crédito de consumo, el tipo de trabajos que tienen son de salarios bajos, y al mismo tiempo sus actividades de trabajo están ligadas a sectores como servicios, ¿no? Que han sido los principales afectados por la pandemia: restaurantes, alojamientos, comercio bajo, construcción un poco, pero que se detuvo parcialmente, pero luego se recuperó, porque construcción es uno de los sectores que luego permitió recuperar el crecimiento del PBI tras la pandemia. Pero bueno, en términos sencillos, este es un poco lo que se ve en las estadísticas, ¿no? Ha habido el efecto ha sido heterogéneo y siempre más grave para la parte de abajo de la distribución de la riqueza del ingreso. Uh-huh. Gracias, César. Y bueno, dejando de lado la pandemia, como tú mismo has dicho, los ingresos, la riqueza y la riqueza de las familias del 50% por debajo han sido las más afectadas. ¿Y cómo vamos en la recuperación de eso? Entonces, ¿cómo podemos hablar de la recuperación también con respecto a la desigualdad? ¿Es desigual la recuperación, por ejemplo, de los estratos medios? ¿Es diferente con respecto a la recuperación de los estratos más bajos? ¿Cómo vamos en ese tema? Bueno, en términos de las cifras de ingreso, de nuevo, si bien es cierto, luego de la pandemia, el Gini ha aumentado, es decir, la desigualdad ha aumentado. Tras el 2021, asume que, o se está esperando que los estimados muestren, o las proyecciones muestren, que ha habido una disminución de nuevo de la desigualdad por supuestamente la recuperación de los puestos de trabajo y los ingresos. No tengo cifra actual de cuál es digamos, el sector laboral que ha absorbido la mayor cantidad de mano de obra digamos, la mayor cantidad de mano de obra de bajos ingresos. No tengo cifras de eso, pero lo que sí puedo ver, si es que hacemos un análisis histórico, lo que sí puedo decir si hacemos un análisis sectorial, es que sectores como construcción, pequeña manufactura y comercio son los que han liderado la recuperación macroeconómica luego del 2021. Entonces, de nuevo, no recuerdo exactamente cuáles son las cifras de empleo para esos sectores. Sin embargo, creo yo que es allí donde hay una principal ventaja para algunos trabajadores de ingresos bajos, sobre todo los de comercio y manufactura, quienes se han podido ver beneficiados por esa recuperación. Sin embargo, hay otro sector que tiene que ver con, o está relacionado con el empleo informal, que es el que en teoría siempre se ve afectado por distintos motivos. Uno no tiene acceso rápido a las prestaciones sociales o a los que pueden ser medidas de protección social que el Estado peruano ofrece. Al mismo tiempo, el sector informal es muy dependiente de la dinámica de los sectores extractivos nacionales, porque los sectores extractivos nacionales son los que generan la renta a nivel agregada, y luego la renta generada a ese nivel alimenta la dinámica interna del sector de pequeño comercio, que se concentra mucho de la informalidad. Entonces, ha habido una recuperación parcial del sector extractivo, pero no ha sido tan fuerte, y yo asumo que a ese nivel
la mejora en los ingresos de los trabajadores del sector informal no ha sido tan, ¿cómo puedo decir? Significativa, ¿no? Ujú. Gracias, César. Y bueno, con respecto a algunos estudios algunos estudios indicaron que antes de la pandemia la movilidad económica ascendente había aumentado, mientras que la descendente, es decir, la probabilidad de caer por debajo del umbral de la pobreza, había disminuido. Y bueno, luego de la pandemia, ¿qué podemos esperar de esto? ¿Será la coyuntura actual, es decir, contexto quizás de inflación o de recesión, un limitante para poder mejorar este aspecto? Ya, esa es una buena pregunta. La verdad es que no tengo tampoco para esa pregunta alguna respuesta detallada. Sí podemos decir que la recuperación parcial de las cifras de pobreza muestran luego en el 2021, por ejemplo, muestra cierta mejora en las posibilidades de los ciudadanos de ingresos bajos de nuevo salir del bolsón de pobreza. Sin embargo, lo que hace falta allí y de la revisión rápida que he hecho de algunos estudios o de cifras, no hay en Perú todavía estudios sobre, por ejemplo, cuál es el efecto de cierto tipo o cuál ha sido el impacto de las prestaciones para la recuperación de los ingresos de las personas principalmente afectadas durante la pandemia. O tal vez sí los hay, pero no, yo por lo que he ido revisando de nuevo, no he tenido mucho acceso a eso. Eh, Ahora, eso es por un lado, no he tenido mucha posibilidad de revisar eso a detalle. Por otro lado, uno podría decir que el tipo de estructura, de nuevo, del mercado de trabajo en Perú hace difícil que esta movilidad social se recupere luego inmediatamente o muy rápido luego de la pandemia, ¿no? De nuevo, muchos de los trabajos están concentrados o en el sector extractivo o en sector servicios o en sector manufactura. Entonces, son sectores que, si bien es cierto, en algunos casos absorben mucho trabajo, el nivel de ingreso promedio o el nivel de salario promedio es muy o volátil o digamos muy inestable o no tan alto en comparación a los ingresos que se pueden obtener en servicios financieros o en servicios educativos o inclusive a nivel ¿cómo se llama esto? A nivel de sector estatal. Entonces yo creo que por ese lado hay una restricción. La segunda restricción, como bien has dicho, es la inflación. El problema de la inflación es claramente uno global, tiene que ver con shocks por el lado de la oferta, es un shock real y que está básicamente relacionado con el efecto retardado de este corte en la cadena de suministro. Entonces, eso también, digamos, sobre todo para los ciudadanos que están de nuevo por debajo de la línea de la pobreza, les va a ser muy, muy, muy difícil poder salir de las cifras de pobreza e inclusive eso puede incrementar la severidad. Digamos, en el 2021 la severidad de pobreza cayó del 3% al que se había localizado en el 2020 a 2,3%. Y sin embargo, ese número es mucho más alto que el del 2019. El 2019 la severidad es de 1,5%. Entonces, hay que tener mucho cuidado con también considerar estos otros efectos relacionados con la inflación para saber cuánto más caro o cuánto más difícil es para la gente que está por debajo de la línea de pobreza poder salir de la misma, ¿no? O del bolsón de pobreza, del espacio del espacio de lo que determina la categoría de pobreza según las estadísticas del INEGI. Ujú. Muy interesante, César. Y bueno, por último, en los últimos gobiernos se han tratado o han salido a la luz durante los últimos gobiernos muchas veces el tema de la desigualdad, quizás a veces no tratado como un tema tan importante, pero el tema siempre ha estado ahí. ¿Y cuáles crees que han sido las políticas públicas más útiles con respecto a la reducción de desigualdades?
Ujú. Bueno, esa también es otra pregunta que lamentablemente voy a tener que responder de manera negativa y no por ser pesimista, sino porque hace mucho tiempo en el Estado peruano, a nivel de los principales, de las principales agencias que se encargan de las políticas sociales o de las políticas de seguridad pública, digamos, cerremos dentro de todo eso educación, salud, trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. No ha habido claridad en realmente plantear una reforma redistributiva. ¿Qué implica eso desde mi perspectiva? Una reforma redistributiva implica tener buenos sistemas de impuesto que sean progresivos, no regresivos, digamos. Eh, no sé si te acuerdas o tal vez algunos de los compañeros de la Facultad de Economía o los economistas profesionales se acordarán que durante el gobierno de PPK se redujeron o se intentó reducir, no se intentó, se redujo la tasa de impuesto a la renta para de alguna manera darle mayor dinámica a la economía y poner todo el peso de la recaudación en los impuestos indirectos, digamos. Si mal no recuerdo, eso se ha revertido, pero este tipo de modificaciones, por ejemplo, en la política fiscal, son modificaciones regresivas. Es decir, tú no puedes, si tú vas a poner el peso de los ingresos fiscales en los impuestos indirectos, entonces no estás redistribuyendo los ingresos que van de arriba o el top de la distribución, sea de riqueza o de ingresos, hacia abajo y que van a financiar estos porcentajes de recaudación que se están perdiendo en imposición directa. Estos porcentajes de recaudación van a financiar ciertos, no programas, sino políticas sociales, ¿no? De nuevo, educación, MIDIS, políticas del Ministerio de Trabajo, políticas de salud y seguridad social, etcétera, etcétera. Los últimos gobiernos, desde Ollantumala o tal vez desde Alan García, se han enfocado mucho más en plantear políticas de focalización que son muy útiles, digamos, proyectos como Haliwarma, prestaciones directas, digamos, dar montos de dinero para que estos puedan ser usados con motivo productivo en las zonas rurales o con la finalidad de que se paguen algunos servicios públicos, como la educación de nuevo de los hijos. Pero de nuevo, eso es parcial, eso no resuelve los bajos ingresos o el hecho de que ciertas formas de trabajo en el país estén como ancladas o digamos que ciertas formas de trabajo no reciban retribuciones significativas. De nuevo, hay un avance, sí, en algo que puede ser fundamental para la movilidad económica, que es lo de las mejoras en las instituciones que supervisan la calidad educativa, de nuevo lo de SUNEDU, también un poco el trabajo de MINEDU. El problema es que, de nuevo, no hay muchos estudios que muestren qué tanto ese tipo de reformas educativas están generando efectivamente movilidad social. Por ejemplo, una cosa que pasa mucho no en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no hay, la educación pública no está tan bien financiada, pero en países como Francia, por ejemplo, o algunos otros casos europeos, pero sobre todo en Francia, ¿no? Por ejemplo, se hacen estimaciones o se mide cuánto es que el acceso de los hijos, o la probabilidad de que el acceso de los hijos a buenas escuelas públicas o buenas universidades públicas, cómo es que esto se correlaciona con el nivel de ingreso de los padres. Y cuando se hacen esos estimados, imagínate, en Francia, que es como que un ejemplo en la Unión Europea de una economía con sistema de bienestar bien financiado y bien constituido, se ve que hay una relación directa entre el ingreso de la cabeza de familia y la probabilidad de que los hijos entren a universidades buenas. Es decir, que por más que tengas, digamos, instituciones que cuiden la calidad académica o que permitan asegurar, digamos, digamos, que garanticen la asignación eficiente del presupuesto público a instituciones de educación superior o de secundaria,
eh, eh, por vía estatal, hay ciertos ajustes institucionales que hay que hacer para permitir que todos puedan gozar sin necesidad o sin depender del ingreso o de qué tan rica es la familia, que todos puedan gozar con un acceso a buena educación de calidad. Y en Perú, pues eso no hay, ¿no? Este tipo de medidas no hay estudios sobre eso, y el mismo gobierno no está empecinado a enfocarse en políticas redistributivas que permitan mejorar de nuevo la calidad de la educación superior o educación secundaria y al mismo tiempo evitar caer en estas trampas de desigualdad, por más que la educación sea financiada de manera pública. Muchas gracias, César. Mucho que aprender entonces con respecto a las políticas públicas y con respecto a la desigualdad en general, ¿no? Así es, creo que sí. Y de nuevo, no hay que olvidarse de que el problema de, bueno, la desigualdad es un problema, la desigualdad económica a nivel económico es un tópico que se tiene que estudiar, pero que al mismo tiempo ya en términos concretos está conectado con el proceso político de un país o el proceso de democratización de un país. No es simplemente la desigualdad per se, sino la posibilidad de empoderar a los ciudadanos y esa posibilidad siempre se contrae si es que son solo algunos pocos dentro de una economía política o dentro de una economía nacional quienes poseen los principales recursos económicos o los principales stocks de riqueza. Eso no hay que olvidar. Entonces es un problema básicamente de economía política de nuevo, pero que requiere mucho trabajo técnico. Muchas gracias, César, por tu tiempo. De parte de Económica estamos muy agradecidos por contar con tu participación y esperamos poder contar con ella en alguna otra ocasión. Con respecto a nuestros seguidores, esperamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos encontramos en Instagram, en Twitter, en TikTok y en YouTube, donde será colgada esta entrevista. Muchas gracias a todos.